Hola chicos. Estoy emocionado de compartir con ustedes este fascinante fanfic creado por Kyugan. No olviden echar un vistazo a su historia. Encontrarán el enlace tanto de la narrativa como del perfil del autor en la descripción. Espero que disfruten de esta emocionante historia tanto como yo. Sinopsis. Shirou solo tenía las mejores intenciones esa noche que decidió dejar de lado sus ideales. Ahora atrapado en un mundo extraño donde dioses, ángeles y demonios campan a sus anchas, está a punto de aprender qué tipo de camino han construido dichas intenciones, siempre que pueda terminar su segundo año sin provocar accidentalmente otra guerra santa. Capítulo 1. Fake Excalibur 1. El cielo ardía. Si escuchaba atentamente, podía oír las voces que lo llamaban entre el crepitar de las llamas, suplicándole que los salvara. Recordó los momentos finales de una madre y su hijo antes de que fueran aplastados bajo los escombros, incapaces de hacer nada más que darse la vuelta y tambalearse desesperadamente hacia el infierno. El cielo estaba llorando. Recordó los momentos finales del hombre al que llegaría a llamar padre, incapaz de hacer nada más que prometer retomar el sueño defectuoso del hombre, grabando en su mente la visión de su sonrisa de alivio. Recordó una casa, demasiado grande para una sola persona, pero constantemente llena de la risa estridente de una niña demasiado mayor para ser una niña, pero demasiado inmadura para ser llamada mujer. El cielo brillaba. Recordó el choque de acero entre los caballeros de leyenda, un destello de rojo y azul que ningún guerrero mortal podría jamás comparar. Por un lado, una bestia salvaje con la forma de un astuto cazador. Por el otro, un reflejo resquebrajado de un ideal contaminado, una existencia que no podía negar, pero que se negaba a aceptar. Recordó el aullido enloquecido del gigante de bronce, el más grande de los héroes derribado, una vez más, por los caprichos de una mujer. Recordó al hermoso monstruo, su forma resplandeciente incluso mientras destrozaba salvajemente a sus oponentes. Recordó a la tímida maga, su belleza élfica escondida detrás de una capucha, su amor por un hombre mortal llevándola una vez más a la condenación a manos de la mano izquierda de la muerte, el asesino con cara de calavera que siempre acecha en las sombras. Recordó los momentos finales de la dama caballero, su sirvienta y protectora, sus ojos esmeralda, ahora dorados manchados, todavía ardiendo con el orgullo de un rey mientras le clavaba una daga entre las costillas. El cielo se estaba oscureciendo. Recordó los últimos momentos de las hermanas, quienes ocupaban un lugar especial en su corazón. Un lugar que se había visto obligado a cerrar al ver a la mayor recostada en los brazos de la menor, con sus ojos color agua apagados y sin vida por la oscuridad que había corrompido a su hermano a lo largo de los años. Recordó la sonrisa rota de la menor, sus ojos teñidos de rojo por la oscuridad mientras lo miraba, agradeciéndole por poner fin a su sufrimiento, incluso cuando él le sacaba la daga del corazón. El cielo se estaba pudriendo. Recordó la torre oscura, esa existencia siniestra y opresiva que había estado pudriéndose bajo la ciudad como un cáncer durante casi un siglo. Recordó estar frente a él, listo para borrarlo de la faz de la tierra. Recordó al rey dorado, orgulloso como el bronce y brillante como el oro, su esplendor solo igualado por su arrogancia mientras intentaba impedirlo de su tarea, sus innumerables tesoros brillando en la oscuridad mientras estaba frente a él, el obstáculo final. El cielo estaba cayendo. Recordó los últimos momentos del hada de las nieves, su piel pálida anormalmente fría, sus ojos carmesí cerrados para siempre por el primer golpe del rey, después de haber recibido el golpe destinado a él. ¿Por qué haría tal cosa? ¿No había sufrido lo suficiente? ¿No le había prometido que la salvaría? ¿Que él estaría a su lado, sin importar las probabilidades? Tonto Shirou, ella se había reído, su sonrisa rompiendo su corazón en 1.000.000 de fragmentos de vidrio. Es el deber del hermano mayor proteger al menor, ¿verdad? Su pequeña mano acarició su mejilla. Además, ya te lo dije antes, no deberías desear lo imposible. No podía aceptar eso. Se negó a aceptar tal destino. Aullando a los cielos su negación de tal mundo, había cargado contra el rey dorado, y sus falsificaciones chocaban con sus originales incluso cuando la torre oscura se iluminaba, como un faro en la noche. Shirou se despertó con un grito, con los ojos muy abiertos, el cuerpo empapado de sudor mientras luchaba por calmar su corazón acelerado, su visión entrando y desenfocándose mientras una sensación de ardor recorría su costado izquierdo. Maldita sea.
siseó, apretando los dientes mientras su mano derecha agarraba su hombro izquierdo cubierto de tela, luchando contra el impulso de gritar a pesar de las sensaciones contrastantes de entumecimiento ardiente de la extremidad misma y lo que era similar a innumerables hormigas arrastrándose hacia su cuerpo donde se conectaba con su hombro. No era la primera vez que su brazo le daba problemas, y dada la situación, debería alegrarse de estar vivo para sentir algún dolor. Aunque, de nuevo, morir al menos significaba que no necesitaría sufrir así. No murmuró, endureciendo sus ojos mientras continuaba agarrando su hombro, incluso mientras su respiración se estabilizaba lentamente. No huir, esa es la salida del cobarde. Con un último suspiro, el dolor comenzó a disminuir, las hormigas retrocedieron lentamente, dejando solo el incómodo entumecimiento que parecía impregnar todo su lado izquierdo. ¿Qué hora es de todos modos?, se preguntó, volviendo su atención a la mesa de noche, solo para hacer una mueca cuando el reloj digital confirmó que sí, tenía más de una hora hasta que tuviera que levantarse. Será mejor aprovecharlo al máximo, razonó, tirando las sábanas a un lado con un gruñido y poniéndose de pie para comenzar su entrenamiento matutino. Vida falsa 1. Comienzo en falso. Buenos días, Shirou. Una voz gritó, el pelirrojo levantó la vista de la estufa mientras su cuidador entraba a la habitación, vestido, como siempre, con su habitual yukata gris con aori. Te levantas temprano. Buenos días, Azazel-san. Respondió Shirou, el pelirrojo, ahora vestido con uniforme escolar, sin quitar los ojos de la estufa, más por un deseo de evitar mirar al hombre que por preocupación por la comida el desayuno estará listo en un momento, así que toma un asiento. Si tan solo Bali fuera tan educado. Azazel se rió entre dientes, reprimiendo un bostezo mientras se acercaba a la mesa, recogiendo el periódico de la mañana mientras Shirou volvía su atención a la estufa con un suspiro. Habían pasado 6 meses desde que Shirou se había despertado en un hospital privado dirigido por uno de los numerosos subordinados de Azazel. El hombre lo había llevado allí cuando se topó con él tumbado medio muerto en la cuneta. A pesar de las preocupaciones del farsante, el hombre no había hecho demasiadas preguntas pertinentes, lo cual era bueno, ya que Shirou dudaba que pudiera responderlas. Afortunadamente, no había necesidad de mentir para preservar el secreto de la hechicería, ya que una de las pocas preguntas que hizo el hombre fue cómo había llegado a poseer una sábana santa. Al principio, Shiro asumió que estaba hablando con un ejecutor de la Santa Iglesia, ya que solo los miembros de la división de entierro reconocerían la sábana santa de Martín por lo que era. Sin embargo, cuando planteó la pregunta, Azazel simplemente se rió de él. Eso, y el hecho de que el hombre claramente no era humano, le habían asegurado al farsante que no iba a ser un ejemplo de él. No es que la inhumanidad del hombre significara nada para el farsante. Después de codearse con contraguardianes, semidioses y la personificación del mal de todo el mundo, fuera lo que fuera Azazel, al menos no había intentado beber su sangre o atarlo a una mesa de disección. Oh, no te equivoques. No se podía negar que el hombre era poderoso. Incluso encorvado como estaba, leyendo casualmente el periódico de la mañana mientras vestía un yukata y una ori, irradiaba prana como un noble fantasma activo y Shirou no dudó ni por un segundo que se estaba conteniendo. Dejando a un lado la especie del hombre, Shiro estaba más preocupado por cómo había llegado desde las cavernas debajo de la ciudad de Fuyuki a una calle en la ciudad de Kuo, un sentimiento aparentemente compartido por Azazel, quien hizo todo lo posible para contactar a Fujimura Taiga, el guardián de Shiro en Fuyuki, para verificar las afirmaciones del pelirrojo, solo para soltar otra bomba sobre el chico. No existía la Fujimura Taiga. No existía el viejo Raiga, ni el grupo Fujimura. Incluso el personal de Omurahara nunca había oído hablar de un Emiya Shirou, y una llamada al hospital acabó con cualquier esperanza de que lo incluyeran como sobreviviente del incendio. La razón es que nunca hubo uno. Nunca hubo una guerra del Santo Grial, los Ainsberg nunca se asociaron con Tosaka y Matou para recrear Ravensfell y, por lo tanto, el ser conocido como Emiya Shirou nunca nació. Ante la realidad de estar varado en un mundo donde, para todos los efectos, él no existía, Shirou naturalmente entró en shock, hasta que Azazel pronunció las palabras que lo habían sacudido hasta lo más profundo. Entonces chico, ¿quieres venir conmigo?
Y así, por segunda vez en su vida, Shirou se encontró al cuidado de un hombre turbio de mediana edad que, por supuesto, no debería haber podido simplemente salir por la puerta con él, sin duda usando cualquier influencia. Poseía, material y de otro modo, tener documentos hechos a nombre de Shirou, incluido un certificado de nacimiento, pasaporte e incluso un anko para cualquier documentación oficial que pueda recibir en el futuro. Las similitudes con Kiritsugu no terminaron ahí tampoco. De hecho, hubo momentos en los que a Shirou le dolía físicamente estar cerca de Azazel, aunque afortunadamente eran pocos y espaciados. Una de las diferencias clave entre ellos, además del hecho de que Azazel era claramente un no humano extranjero obsesionado con la cultura local, era que su naturaleza perezosa surgía de su actitud relajada en lugar de una maldición que devoraba lentamente su cuerpo. No solo eso, mientras Kiritsugu podía ser un poco pesado, Azazel era casi inquietantemente agradable, siempre obsesionado con lo más nuevo del mercado. Es casi como si fuera el hijo bastardo de Kiritsugu y Fujine, reflexionó, riéndose mientras ponía la comida en la mesa, recordando el enamoramiento de su tutor en la infancia por su padre, y cómo ambos competían por la atención del hombre. Perfecto como siempre, Shirou. Azazel lo felicitó, sus ojos bailando mientras hurgaba con entusiasmo en el humilde desayuno. En opinión de Shirou, juro que tu cocina podría llevar a un santo al pecado. Estás exagerando. Shirou se burló, los dos continuaron cenando en un cómodo y relativo silencio antes de notar que el hombre reprimió un bostezo. ¿Estuviste trabajando hasta tarde anoche? Uno de mis lindos subordinados falleció hace algún tiempo. Azazel suspiró, su buen humor desapareció, reemplazado por un ceño sombrío. Y para colmo, resulta que la razón detrás de esto se debió a que ellos estaban corriendo haciendo recados para otro que ha estado corriendo alrededor de mi espalda desde hace algún tiempo. Tomó un sorbo de sopa de miso. No ha llegado al punto en que necesito intervenir personalmente, pero si continúa así, puede que necesite que se calme un poco. Shirou se estremeció pero no dijo nada, más que acostumbrado a ese tipo de conversaciones después de toda una vida acompañando a Fujimura Raiga cada vez que el anciano deseaba algo de compañía. No te asociabas con el jefe de un grupo yakuza, ni cohabitabas con la nieta de ese hombre, sin aprender a filtrar ciertas frases preocupantes. No deberías salir. Se preguntó Azazel, mirando el reloj montado en la pared para enfatizar. Los ojos de Shirou se abrieron alarmados al darse cuenta de que llegaba tarde. No te preocupes por los platos, yo los ordenaré. En ese caso, me iré. Concedió Shirou, levantándose de su asiento, asegurándose de recoger su almuerzo para llevar del refrigerador antes de seguir su camino. Azazel encendió la televisión justo cuando el farsante cerraba la puerta detrás de él. Durante el primer mes desde que despertó en este nuevo mundo, Shirou no había hecho nada más que tratar de determinar en qué medida se diferenciaba del suyo. Para su alivio, los dos eran casi inquietantemente similares, poseían historias y eventos similares que habían llevado a la formación de la sociedad moderna, por lo que no era como si tuviera que lidiar con ningún choque cultural en el frente mundano. El lado mágico de las cosas, sin embargo, era una historia completamente diferente, evidenciada por la primera vez que intentó activar sus circuitos, solo para casi suicidarse cuando el maná ambiental surgió en su cuerpo, obligándolo a trazar varias espadas para poder evitar la muerte por sobrecarga de prana. Fue bueno que hubiera tenido la previsión de mantener a Archer's arma envuelto. De lo contrario, estaba bastante seguro de que la maldita cosa lo habría devorado en el acto. Sin embargo, ese breve experimento le había dejado muy claro a Shirou que las leyes de la magia eran diferentes en este mundo o que la influencia de Gea no era tan fuerte. Personalmente, Shirou apuntaba hacia este último, debido al hecho de que, a pesar de que pasó algún tiempo desde su rastreo apresurado, las espadas trazadas no habían desaparecido hasta que él conscientemente les ordenó que lo hicieran, dejando solo una para monitorear en su habitación. Hasta que finalmente desapareció unos días después. No podría confirmar sus sospechas hasta que entrara en contacto con el equivalente de la asociación en este mundo, pero por lo poco que había logrado observar y la presencia de varias entidades no humanas que había sentido deambulando por la ciudad.
Shirou pronto había llegado a la conclusión de que, por extraño que pareciera, la era de los dioses de este mundo aún no había terminado y, de hecho, había persistido hasta la era moderna. Para los magos menos experimentados, algo así habría sido visto como un sueño hecho realidad, una oportunidad para llevar su investigación a nuevas alturas y tal vez incluso lograr el objetivo de su clan de alcanzar el registro acásico. Para Shirou, que había experimentado de primera mano el poder de aquellos que vivieron la era de los dioses, era una perspectiva desalentadora. Aún así, todo el trabajo y nada de juego aburría a Azazel, por lo que, a pesar de los deseos de Shirou en sentido contrario, su tutor inhumano lo había inscrito en una escuela secundaria local con la esperanza de evitar que se perdiera su rosada vida en la escuela secundaria. Esto, más que nada, demostró más allá de toda duda en la mente de Shirou que, fuera lo que fuera Azazel, tenía que estar relacionado de alguna manera con Taiga, ya que ella era la única persona capaz de decir algo tan cursi con una cara seria. Y así, a pesar de sus protestas a innumerables objetos arrojados de una variedad afilada y puntiaguda, Shirou se encontró caminando por las puertas de la prestigiosa Academia Kuo 3 meses después como un transferido de segundo año de la ciudad de Fuyuki. Dejando a un lado el nombre siniestro y la arquitectura decididamente occidental, la escuela no era tan diferente de Omurahara. De hecho, Shirou pronto se encontró estableciendo paralelos con su alma mater hasta el punto de que se encontró buscando rostros familiares en los pasillos, solo para rápidamente desviar la mirada para ser confundido con una enredadera por la multitud de mujeres jóvenes que los llenaban. Esa era una área en la que Kuo se diferenciaba de Omurahara, ya que en su fundación había sido una prestigiosa escuela para niñas, famosa por atender las necesidades educativas de mujeres jóvenes excepcionales, tanto en términos de apariencia como académicos. La academia había resistido la prueba del tiempo durante generaciones, negándose a abrir las puertas a estudiantes varones hasta hace poco, cuando el director, por razones para las que Shirou aún no había encontrado una explicación válida, decidió hacer la escuela mixta, permitiendo niños se matriculen por primera vez en generaciones. Nadie estaba del todo seguro de que había afectado este cambio de política. Ciertamente no se debió a la falta de fondos ni a las tasas de aceptación. De hecho, los requisitos de ingreso para Kuo en realidad se habían reducido para mejorar la participación masculina durante el año, lo que a Shirou le avergonzaba admitir que era probablemente la única razón por la que Azazel había logrado inscribirlo, dada su falta de documentos escolares. Para compensar esto, a pesar de que Azazel le aseguró que su matrícula estaba pagada en su totalidad, Shirou había caído en su antiguo papel de falso conserje, ayudando a los distintos clubes y miembros de la facultad cuando era necesario, sin pedir nunca nada a cambio. No hace falta decir que esto rápidamente le granjeó el cariño de la mayoría de los miembros del personal y de las personas mayores, lo que le valió el apodo, un poco más halagador, de Manita Semilla y, lo que es más vergonzoso, el de Kuo Brownie. También llamó la atención del consejo estudiantil, una perspectiva que era a la vez refrescante, ya que el presidente le recordaba mucho a su amigo, Ryudo Issei, y preocupante, ya que ella y todo el consejo, no solo no eran humanos, pero por su olor eran una especie completamente diferente de Azazel. Afortunadamente, al igual que su cuidador, parecían contentos con hacerse pasar por humanos comunes y corrientes, así que por el momento se había guardado sus temores para sí mismo. Ciertamente no hizo daño que el olor de Sona y su camarilla no lo enviara corriendo hacia las colinas, a diferencia de cierto senpai pelirrojo que parecía decidido a hablar con él por alguna razón estos últimos meses. Academia Kuo. Oficina del Consejo Estudiantil. Está bien, gruñó Shirou, sus ojos ocres se entrecerraron en concentración mientras examinaba el lío de cables frente a él, con un destornillador en su mano libre. Creo que veo cuál es el problema. Lamento molestarte con esto, Emiya-kun. Ofreció Chitori Sona, la reservada presidenta levantó la vista de su papeleo para ver qué estaba haciendo la pelirroja por encima del borde de sus gafas. Esta es la tercera vez que se estropea este mes, Kaichou. Meguri Tomoe gimió, la secretaria mirando al calentador ofensivo. Realmente deberíamos llamar a un reparador. No podríamos hacerlo aunque quedara espacio en el presupuesto.
Ruruko suspiró abatida, la tesorera desplomada malhumorada sobre su escritorio. Kaichou ya asignó los presupuestos para este semestre, así que no hay nada que podamos hacer. No tendríamos que hacer nada si no hubieran pillado al último cuidador escondiendo cámaras en los vestuarios de las chicas. Shinra Tsubaki opinó, los ojos heterocromáticos del vicepresidente brillaron en silenciosa ira al recordar honestamente, cómo un pervertido como ese logró escaparse de las grietas durante tanto tiempo está más allá de mi comprensión. ¿Quieres decir que el trío pervertido todavía está desenfrenado? Bromeó Tomoe, ganándose el ceño fruncido de la chica mayor. Honestamente, me sorprende que Kaichou no los haya expulsado desde el principio. Un sentimiento con el que Shirou y la mayoría del cuerpo estudiantil femenino estaban de acuerdo, dada la poca interacción que había tenido con el trío de idiotas que fueron unánimemente vilipendiados por casi todos los seres humanos decentes en el campus, tanto el personal como los estudiantes. Una de las muchas desventajas de los requisitos de ingreso reducidos que rápidamente había levantado su fea cabeza fue el hecho de que, fuera del puñado comparativamente pequeño de estudiantes varones que lograron aprobar el examen y ganarse un lugar dentro de los sagrados pasillos de Kuo, existían un número considerable de ellos solo lo habían hecho debido a la reputación de Kuo de albergar a bebés. Por ejemplo, el trío pervertido, una trifecta de estupidez compuesta por Matsuda, el paparazzi pervertido, Motoama, el scouter de 3 tamaños y Oudo Issei, el autoproclamado rey del harén. De alguna manera, a pesar de toda la lógica, los tres habían logrado obtener más de 30 detenciones y una suspensión cada uno durante el primer mes de inscripción por espiar y tomar fotografías ilícitas, aunque afortunadamente no habían considerado oportuno intentar nada de naturaleza más física. Algo bueno también, de lo contrario Shirou no habría sido el único con algo que decir. Tampoco dudó ni por un segundo que no sería el único que dejaría que sus puños hablaran. Algunos podrían encontrar esta opinión sorprendentemente dura, especialmente cualquiera que haya conocido a Shirou en su vida pasada. Y a decir verdad, si el trío mostrara algún remordimiento por sus acciones, es posible que no los hubiera tenido en tan baja estima. Pero no, los tres títeres no solo se negaron a mostrar remordimiento por sus acciones. Honestamente creían que era su derecho otorgado por Dios violar los derechos humanos básicos de sus compañeros de clase para satisfacer sus impulsos básicos. Incluso dejando de lado lo que había aprendido sobre la educación de Sakura, Shirou nunca había sido del tipo que apartaba la vista de las malas acciones, y no había nada peor que acosar sexualmente a alguien. Por lo tanto, se sintió totalmente justificado por romperle la nariz a Issei cuando el pequeño idiota lo había invitado aún hacia nosotros en la búsqueda de Obaitainment. Demonios, ni siquiera había recibido una detención por eso, en todo caso, solo había servido para mejorar su propia reputación entre el personal y el cuerpo estudiantil, por no hablar de la opinión que Sona tenía sobre él. Tomoe, Tsubaki, ya es suficiente. Sona intervino, silenciando a sus compañeros del consejo con una mirada severa antes de girarse para mirar a Shirou. Bueno, entonces, Emiya-kun, ¿se puede arreglar? Confirmó Shirou asintiendo, agregando sutilmente los toques finales al calentador antes de cerrar sus circuitos. Aún así, recomendaría que alguien le dé a esto una revisión adecuada si no vas a reemplazarlo. Está en pie, esto es, en el mejor de los casos, una solución temporal. Veré cómo hacer arreglos antes de que llegue el periodo de invierno. Sona reflexionó casualmente, señalando a Tsubaki, quien diligentemente tomó nota del tema para su próxima reunión con la facultad. Gracias por tus esfuerzos, Emiya-kun. Ten la seguridad. Serás compensado por tu ayuda. No hay necesidad de eso. Shirou respondió apresuradamente, con la esperanza de disuadirla antes de que las cosas se convirtieran en una discusión, solo para estremecerse cuando Sona se ajustó las gafas deliberadamente. Emiya-kun, interrumpió, su tono muy similar al de Rin cada vez que el hermano mayor Tosaka sentía la necesidad de señalar por qué Shirou era un idiota. Si bien tu generosidad es digna de elogio, no puedo permitirlo de buena fe. Salir por esa puerta sin algún tipo de reembolso por tu tiempo. No solo se reflejaría mal en el consejo estudiantil, sino que también te marcaría como un chivo expiatorio para cualquiera que busque eludir sus deberes.
Entiendo, Shitori Kaichou, suspiró Shirou, frotándose la nuca distraídamente. Simplemente no me gusta la idea de que me paguen por algo que hice por capricho. Como se esperaba de Brownie de la Academia Kuo. Genshiro Usagi se rió, el único miembro masculino del consejo, sonriéndole a la pelirroja desde un lado. En verdad, eres un crédito para todos nosotros. Ara, Gen-chan no se aprovechó también de Emiya-kun, opinó Tomoe, sin prestar atención a la mirada alarmada de su colega. Después de todo, ¿no se suponía que debías arreglar el calentador la semana pasada? Sagi, entonó Sona, el chico en cuestión se congeló antes de girarse lentamente para mirar al presidente con gafas, solo para estremecerse cuando sus gafas reflejaron siniestramente la luz de la habitación. ¿Es esto cierto? Creo que será mejor que me vaya, opinó Shirou, haciendo una mueca cuando el olor del poder de Sona, que había estado impregnando la habitación, aumentó lentamente. El farsante le deseó a Sagi toda la suerte del mundo mientras se dirigía hacia la puerta, solo para congelarse cuando un olor familiar e intimidante lo golpeó directamente en la cara. No era un mal olor de ninguna manera. De hecho, tenía el dulce tono de miel que emitían Sona y el resto del consejo, sin Sagi. Sin embargo, a diferencia de Sona, cuyo poder olía a agua corriente, este aroma hacía que cada fibra de su ser le gritara que corriera como si su vida dependiera de ello. La última vez que había olido algo como esto, se había enfrentado a Gilgamesh ante el Gran Grial, el recipiente corrupto a punto de dar a luz a todo el mal del mundo. Por lo tanto, era bastante desagradable que el dueño de la fragancia tuviera una sonrisa tan amigable. Ah. Emiya-kun. Saludó la alta y rolliza pelirroja, sus ojos azul verdosos brillaron alegremente al verlo, un sentimiento compartido por su compañera de cabello oscuro, aunque su sonrisa tenía un toque de picardía. Buenas tardes. Cerrando la puerta en su cara y bloqueándola por si acaso, Shirou procedió a ignorar sus sorprendidas exclamaciones y las miradas desconcertadas del consejo estudiantil mientras cruzaba tranquilamente la habitación hacia una ventana, la cual procedió a abrir y salir, deteniéndose solo para cerrarlo detrás de él antes de girar sobre sus talones y salir corriendo en la distancia. Bueno, reflexionó Tsubaki, incapaz de ocultar su diversión cuando Sagi aprovechó la oportunidad para escapar de la vista de Sona y se apresuró a abrir la puerta cerrada. Eso pasó. En efecto. Reflexionó Sona, dividida entre su desaprobación por el comportamiento de Shirou y su diversión por la expresión del rostro de su rival como Sagi le mostró en Buenas tardes, Rías, Akeno. Buenas tardes, Sona. La heredera Gremori le devolvió el saludo, su reina, y Mejima Akeno sonrió mientras inclinaba la cabeza hacia Emiya-kun antes. Simplemente lo extrañaste. Suministró Sona, señalando las ventanas para dar énfasis, ocultando su diversión ante el siguiente puchero de su amiga detrás de un ceño de desaprobación. ¿Había algo para lo que lo necesitabas? No precisamente. Ria suspiró, sacudiendo la cabeza con exasperada decepción. Solo me gustaría saber por qué siempre trata de huir cada vez que intento hablar con él. Quizás le hiciste algo tan terrible en el pasado que desarrolló miedo por ti. Opinó Akeno, sin siquiera tratar de ocultar su diversión ante él. Quizás reunió el coraje para invitarte a salir, solo para que tú pisotearas descuidadamente sus sentimientos cuando lo rechazaste. Akeno. Rías reprendió, sonrojándose ante la imaginación de su reina. Deja de hacerme sonar como el villano de una mala telenovela. Ella resopló enfadada. Además, honestamente no recuerdo haberlo conocido antes. No me sorprendería, considerando que recién se inscribió en la academia este año. Opinó Sona, aceptando una carpeta de Tsubaki. La foto de Shiro atacada en la portada se transfirió de Omurahara en la ciudad de Fuyuki, pero se vio obligado a repetir un año para compensar sus mediocres notas. Entonces técnicamente es un estudiante de tercer año, Kaichou. Ruruko notó alegremente, ganándose una mirada preocupada de Sagi. Será mejor que le regales algo lindo como agradecimiento por arreglar el calentador, Gen-chan. Ara, entonces el Brownie de Kuo ataca de nuevo, ya veo. Reflexionó Akeno, ignorando los chisporroteos de Sagi en favor del calentador antes mencionado mientras Rías pasaba sus dedos sobre él como si buscara polvo. Y bien. No hay duda al respecto. Confirmó Rías, su expresión ilegible mientras retiraba su mano y se giraba para mirar a Sona.
Es débil, casi inexistente en realidad, pero puedo detectar algunos rastros de la misma firma mágica que hemos estado sintiendo dentro y fuera del campus en el pasado. Pocos meses. Ya veo, reflexionó Sona, su expresión tan ilegible como la de Rías mientras se ajustaba las gafas mientras pensaba tenía mis sospechas, pero nunca hubiera imaginado que un mago sería tan atrevido como para colarse en nuestro territorio, especialmente teniendo en cuenta eventos recientes. ¿Crees que podría haber estado afiliado al grupo de Rainaré? Rías reflexionó, cruzando los brazos debajo de su considerable busto, para irritación de Sona. Sin duda, eso explicaría su desconfianza hacia mí, y no todos sus cómplices fueron contabilizados, siendo Fred Seltsen un excelente ejemplo. Posible. Reflexionó Sona, temblando levemente ante la mención del exorcista loco. Aunque por lo poco que sabemos, parece que Seltsen odia a los magos tanto como a los demonios, por lo que es poco probable que Emilia-kun hubiera tenido alguna relación con él. Podría simplemente haberse mudado aquí sin saber que este territorio estaba bajo la protección de los clanes Gremori y Citri. Reya sugirió. Quiero decir, ninguna de la magia residual que hemos sentido en el campus ha sido remotamente ofensiva, ¿verdad? Es cierto. Solo parece usarlo para comprender mejor el funcionamiento interno de las máquinas que repara. Tsubaki opinó mientras se ajustaba las gafas. En los casos en que la magia persiste, parece estar fortaleciendo los componentes defectuosos hasta el momento en que puedan ser reemplazados. Ahora, parece que su reputación como Brownie es bien merecida después de todo, reflexionó Akeno, lamiéndose los dedos con una sonrisa sensual. Solo puedo preguntarme qué secretos puede estar ocultando. Sona no dijo nada, más que familiarizada con las travesuras de la reina de su amiga, incluso si compartió sus pensamientos sobre el asunto. No importa cuán bien hablen de él el personal y el cuerpo estudiantil, no importa cuán bien intencionadas puedan ser sus acciones, el hecho es que Miyashiro era un mago desconocido que de alguna manera había logrado pasar desapercibido a raíz de Crepúsculo. Incidente de curación. Es cierto, el club de investigación oculta de Rías había resuelto el problema rápidamente, obteniendo para los Gremori 2 nuevas y valiosas incorporaciones a su nobleza en el proceso, pero no cambió el hecho de que, de alguna manera, nada menos que 4 ángeles caídos y un escuadrón de exorcistas callejeros habían logrado colarse en su territorio. Un error de este tipo podría resultar fatal en el futuro. Demonios, le había costado la vida mortal a los nuevos miembros de la nobleza de Ría, por lo que era comprensible que, incluso si resultaba que él no era una amenaza, Sona no descansaría hasta saber que Roca había sacado a Miyashiro de debajo. Por ahora, propongo que simplemente adoptemos un enfoque de esperar y ver. Ella sugirió. Rías asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Si resulta que es simplemente un ignorante, podemos considerar acercarnos a él. Sus gafas brillaron siniestramente. Sin embargo, si sus intenciones no fueran tan nobles, su implicación era clara, aunque Sona se sorprendió al notar que bastantes personas en la sala parecían preocupadas por la perspectiva de tener que matar a Miyashiro. Ella misma incluida. Ciudad Kuo. Fuera de horario. Me voy, maestro. Gritó Shirou. El fakir saludó al dueño del bar favorito de Azazel, donde trabajaba a tiempo parcial para ganar algo de dinero para gastar. Te veré mañana. Cuídate, niño. Gritó el dueño bigotudo, asintiendo con la cabeza desde la barra, donde estaba limpiando diligentemente un vaso con un trapo limpio. Dile a Ash que pase por aquí en algún momento. ¿Quieres? Lo haré. Gritó Shirou, saliendo del bar solo para maldecir. Cuando se encontró parado bajo una tormenta, el fakir sosteniendo su mochila sobre su cabeza mientras corría hacia el refugio más cercano. De todas las veces que hay que olvidar un paraguas, murmuró, parte de él considerando usar la proyección para trazar uno, solo para burlarse de la idea momentos después, imaginando la expresión del rostro de Rin ante tal uso de su única habilidad. Su estado de ánimo se agrió instantáneamente ante el recuerdo de su primer verdadero mentor en Magecraft. ¿Dónde salió todo tan mal? Se preguntó, mirando hacia el cielo nublado, una parte de él deseando que borrara sus recuerdos, tal como lo había hecho ese día que Kiritsugu lo había sacado del fuego.
Si cerraba los ojos, todavía podía verlos, ver los rostros de las personas a las que había jurado, y no había logrado salvar, de saber, que había jurado luchar a su lado solo para morir con su daga en el pecho. A Sakura, la pobre, hermosa y destrozada Sakura, quien entre lágrimas había expresado su amor por él mientras él le separaba la cabeza de los hombros. Recordó los gritos aterrorizados de Shinji y los elogios burlones de Kotomine. Recordó la sonrisa salvaje de Lancer, la mirada evaluadora de Archer. Había perdido la cuenta de las veces que el recuerdo del loco aullido de Berserker lo había sacado de su sueño intermitente. Y, sobre todo, recordaba la triste sonrisa de Ilia mientras agonizaba en sus brazos. Había dejado de lado sus sueños por ella, había renunciado a los ideales prestados de un héroe de la justicia, había sacrificado amigos, enemigos e incluso su brazo izquierdo, todo por preservar la sonrisa de una hermana que nunca había conocido, que había pasado toda su vida odiándolo por un crimen que nunca había cometido conscientemente. No había sido suficiente, después de todo lo que había sacrificado, no había sido suficiente para salvar a la única persona que había querido salvar por encima de todo. Recordó haber chasqueado, desatado todo el dolor, toda la ira, todo el resentimiento que tenía contra el Rey Dorado que se interponía en su camino, expresando sin palabras su denuncia de tal mundo con cada golpe. No podría haber sido llamado un deseo, él no estaba en condiciones de expresar coherentemente tal cosa, pero el puro fervor con el que negó el mundo que lo rodeaba tocó una fibra sensible en el núcleo del Gran Grial, dándole todo el incentivo que necesitaba para manifestar un deseo. Había denunciado al mundo que había aplastado sus sueños, por lo que Angra Mainyu lo envió a uno nuevo. Un grito de dolor lo sacó de sus pensamientos, seguido rápidamente por el sonido familiar del acero vivo clavándose en la carne. Como si estuviera en piloto automático, se encontró corriendo bajo la lluvia, impulsado por los gritos de ayuda que se desvanecían, deteniéndose en seco justo cuando alcanzó el olor a sangre, entrecerrando los ojos mientras miraba alrededor de la esquina. Tumbado boca abajo en un creciente charco de sangre había un sacerdote, con la parte posterior de sus vestimentas llena de numerosos cortes. De pie junto al hombre había otro sacerdote más joven, este vestía un abrigo negro y una expresión enloquecida mientras miraba de reojo a un joven rubio con un uniforme de la Academia Quo sin chaqueta. ¡Yo! Gritó el sacerdote de cabello gris, con rasgos enloquecidos y burlones mientras le sonreía al adolescente rubio. Ha pasado un tiempo, ¿no? ¿Me extrañaste? Príncipe mierda de los demonios de mierda. Celsen liberado. El rubio escupió, los ojos de Shirou se abrieron cuando reconoció a Kiba Yuto, el príncipe no oficial de la Academia Quo, y uno de varios no humanos que había visto asociarse con ella que debe evitar que Roca ha sido escondido debajo todo este tiempo. Debe ser el destino. Canturreó el sacerdote, Fred, y su voz envió escalofríos de disgusto por la columna de Shirou mientras giraba perversamente. No puedo evitar derramar una lágrima ante una reunión tan alegre. Desafortunadamente para ti, no estoy de humor para ninguno de tus chistes malos. Murmuró Kiba, los ojos de Shirou se abrieron cuando un círculo mágico apareció ante el rubio, una espada manifestándose en sus manos. Eso es perfecto. Liberado, se rió, agitando su propia espada sobre su cabeza, la hoja iluminándose con un aura dorada, incluso mientras miraba de reojo al rubio. Me estaba aburriendo simplemente corriendo matando sacerdotes. Esa luz. Exclamó Kiba, sus hermosos rasgos retorciéndose en una mezcla de alarma y absoluto odio mientras miraba boquiabierto el arma en las manos del sacerdote trastornado. Esa aura, no puede ser. Oh, pero puede. Fred respondió con una mueca. Buen momento. Como penitencia por tus acciones anteriores contra mi noble yo, veamos cuál es más fuerte. Tu pedazo de mierda de Demon Sword, o mi Holy Blade, Excalibur. El cielo estaba llorando. Nota del autor. Y lo terminaré ahí por ahora. Como puedes adivinar, este no es el Shirou habitual incluido en el fic en verso de DXD. No, este sigue como yo percibiría un mal final para la ruta legendaria perdida de Ilia. Y considerando que la mayor parte de la ruta de Ilia fue absorbida por la de Sakura, tiene sentido que Shirou saliera de allí con el brazo de Archer. Ahora déjame aclarar algunas cosas. Primero, no. Shirou no se unirá a una nobleza.
Lo han hecho hasta la muerte personas con mucho más talento que yo y no tengo nada en contra, pero para esta historia Shirou seguirá siendo 100% humano, o tan humano como puede serlo un hombre hecho de espadas. En segundo lugar, Shirou no enviará spam a Noble Phantasms. Incluso Ubo Shirou no podría hacer eso sin la ayuda de Rin, y este tiene el brazo de Archer atrapado sobre él. En el mejor de los casos, puede rastrear armas simples, pero aparte de Kanzo y Bakuya, cualquier otra cosa requerirá el uso del fantasma artificial. En tercer lugar, como habrás adivinado, las cosas se pusieron bastante complicadas en este camino. Entraré en más detalles a medida que pase el tiempo, pero digamos que las decisiones de Shirou tuvieron enormes consecuencias, como se esperaba de un protagonista. No hace falta decir que esas consecuencias han hecho que Shirou sea un poco diferente de su yo canónico y, por lo tanto, explican cualquier desviación del carácter. Cuarto, habrá cambios considerables. Normalmente no soy de los que hacen olas, pero a raíz de la catástrofe antes mencionada, he decidido vivir un poco y he alterado ciertos acontecimientos, como sería de esperar de alguien tan considerable como Emiya Shirou en las obras. No hay spoilers, pero digamos que las perras van a morir.